tema del Tribunal Supremo de Elecciones, porque han habido muchas discusiones, pero de esas discusiones el tema central radica en qué es lo que dice la Constitución Política de Costa Rica sobre las actividades del Tribunal Supremo de Elecciones, en donde ahí se le define al ciudadano el quehacer del Tribunal de Elecciones y sobre todo por hablarse en el comunicado que envía el Tribunal Supremo de Elecciones a la Asamblea Legislativa, en donde le comunica que proceda al estudio de levantar la inmunidad parlamentaria. Quería que observáramos esto directamente de la fuente. ¿Qué es lo que dice la Constitución? Porque eso es lo fundamental. Creo que, en primer lugar, tanto los magistrados suplentes que hicieron el estudio de los casos de beligerancia, así como la directora del Tribunal Supremo de Elecciones, que recibe los resultados y envía en una nota hacia la Asamblea Legislativa, actuaron erróneamente. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué el proceso desde el punto de vista constitucional no tiene absolutamente ninguna validez. Y si bien es cierto, algunos diputados ya han adelantado criterio, la mayoría de ellos favorables a proceder a levantar la inmunidad presidencial, no es un tema que corresponda a la Asamblea Legislativa. Y eso está muy claramente bien explicado en el artículo 102 de la Constitución de Costa Rica. El artículo 102 es el que define las funciones del Tribunal Supremo de Elecciones. Es mucho más sencillo hacerlo revisando nosotros la Constitución. La Constitución es un documento de relativa sencillez, como para que cualquiera de nosotros pueda entender si hubiese algo que entender, pero en realidad aquí todo está muy claro y transparente. Y en esos aspectos nos vamos a detener. Y entonces del artículo 102, donde se citan las funciones del Tribunal Supremo, son muchos numerales, hay una cantidad, pero el numeral clave, es decir, en el artículo en que hay que detenerse, es el numeral número 5. El numeral 5 es el que se refiere a esta función de investigación de el Tribunal Supremo de Elecciones, y en donde establece las dimensiones de la investigación y de lo que debe recibir la Asamblea Legislativa, y luego incluso de cómo debería proceder la Asamblea Legislativa. Les leo esto y después me voy a detener en algunas palabras que son claves. Artículo 102. El Tribunal Supremo de Elecciones tiene las siguientes funciones. Entonces vamos a partir del numeral 5. Investigar por sí o por medio de delegados y pronunciarse con respecto a toda denuncia formulada por los partidos sobre parcialidad política de los servidores del Estado
en el ejercicio de sus cargos o sobre actividades políticas de funcionarios a quienes les esté prohibido ejercerlas. La declaratoria de culpabilidad que pronuncie el tribunal será causa obligatoria de destitución e incapacitará al culpable para ejercer cargos públicos por un período no menor de 2 años, sin perjuicio de las responsabilidades penales que pudieran exigírsele. No obstante, y vean ahí, el corte es clave. No obstante, es decir, a pesar de, no obstante, si la investigación practicada contiene cargos contra el presidente de la República, ministros de gobierno, ministros diplomáticos, contralor y subcontralor general de la República o magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el tribunal se concretará a dar cuenta a la Asamblea Legislativa del resultado de la investigación. Bueno, ok, ese es el artículo fundamental para decidir si la Asamblea Legislativa debe sí o no ver la inmunidad en este caso y aquí no se menciona en esos términos. Vean que no se usa el concepto de beligerancia. No se menciona el concepto de beligerancia. Por lo demás, en el mismo documento, el estatuto orgánico, aquí estamos en la Constitución, pero el estatuto orgánico del Tribunal Supremo de Elecciones establece delitos y dentro de los delitos no aparece bajo ningún rango la beligerancia como un delito. Entonces, eso es otro aspecto que tenemos que tener en cuenta. Con el artículo 102 que encontramos en la redacción, lo primero dice, investigar por sí y por medio de los delegados, pronunciarse con respecto a toda denuncia formulada por los partidos. Las denuncias las deben presentar los partidos políticos por una razón muy simple, porque el Tribunal Supremo de Elecciones lo que discute son los temas partidarios y no los temas de percepciones individuales. En esas 15 denuncias que recibió el Tribunal Supremo de Elecciones, casi todas ellas vienen a título personal. Entre los que presentan denuncia hay diputados, que me llama la atención que desconozcan esto, si son diputados de la República, pero además son abogados o al menos tienen alguna formación en ese campo. ¿A quiénes me refiero? Me refiero a Joana Obando, que presenta un recurso de beligerancia contra el presidente, a Jonathan Acuña, licenciado, no sé dónde sacó su licenciatura, pero presenta un recurso, a su compañero de fracción Ortega, quien también presenta un recurso, al doctor Oscar Aguilar Bulgarelli, quien es abogado, aunque nunca ejerció, pero es abogado y debe conocer la Constitución. Fue funcionario administrativo y con cargos políticos. De hecho, es uno de los fundadores del SINAR o el fundador del SINAR. Es decir, es alguien preparado, es historiador y es abogado, como para que desconozca el artículo 102 que dice que son los partidos
sobre la parcialidad política de los servidores. ¿Por qué? Porque la contienda electoral es entre partidos y no es con personas, y esa dimensión no la han entendido. Pero eso no importa si el que presenta el recurso es una persona, porque el Tribunal Supremo de Elecciones debió de antemano decirles: la acusación que usted plantea no es de recibo porque no viene autenticada por un partido político, no viene a decirnos que usted es representante de ese partido. Entonces usted lo hace a título personal. Entonces, en esos casos no se deberían recibir, no debería haber ningún acuse de recibo, y menos aún hacer lo que hicieron: proceder a estudiarlas como si fuera la posición política. Es que la Constitución es el documento superior que tiene Costa Rica. No cumplir con la Constitución significa una violación. Estudiar entonces estas denuncias a título de personas no opera así el sistema. El sistema y la contienda electoral es contra y entre partidos políticos. Por eso es muy claro el artículo al señalar que toda denuncia formulada por los partidos sobre la parcialidad política, la parcialidad política es lo que llamamos beligerancia. La beligerancia la Constitución prefiere utilizar la expresión de parcialidad política. Efectivamente, es cuando un presidente o un funcionario de gobierno asume, llamémoslo así, una actitud de querer convencer al público de que las ideas de su partido son mejores que las de los otros o las de otro. Entonces hay parcialidad política. ¿Esto para qué se hace? Porque tiene su fin, porque finalmente, si el Tribunal Supremo de Elecciones se abre a recibir denuncias, habría cientos de miles. Lo que pasa es que estas denuncias se dieron a partir de los últimos 6 meses, y son 15 las que se seleccionaron. Se habla de que el presidente de la República puede tener más de 150 denuncias. Estas denuncias, y en el Código Electoral y en la nota que envía la señora presidenta, dice que la comisión de magistrados encontró algunos caminos de incumplimiento, y pudo haber encontrado 100 caminos, pero no procede porque son de personas y no de partidos. Y la Constitución hay que cumplirla palabra por palabra. Es la ley. La ley usted no puede saltársela. Y la ley, que es la Constitución, está por encima de los estatutos, de los reglamentos y de otras legislaciones de menor significado. La ley superior es la Constitución, y las otras leyes que derivan de la Constitución deberían tomar el sentido exacto que la Constitución quiso dar. Entonces, tenemos claro que en la presentación de los recursos hubo un fallo, y hubo un fallo de admisibilidad del Tribunal Supremo de Elecciones, a tal punto que incluso la denuncia que presenta Claudio Alpizar, y eso porque lo sabemos, porque se comentó, porque se dijo, fue revisada por la funcionaria Cetibú, funcionaria del Tribunal Supremo
de Elecciones que le dijo, no, mire, el documento no debe ser esto, debe ser un amparo electoral. Y entonces pasó a redactar un documento, lo cual también internamente es una falta, porque el funcionario no puede presentar a lo interno del Tribunal Supremo de Elecciones un documento que ella modificó para quedar conforme con el que estaba haciendo la denuncia, el periodista Claudio Alpizar. Entonces, ahí estamos claros. Luego es perfecto. Cuando la investigación que realiza el Tribunal Supremo de Elecciones sobre los casos, la declaratoria de culpabilidad que pronuncia el tribunal será causa obligatoria de destitución e incapacitará al culpable para ejercer cargos políticos por un periodo no menor de 2 años. Como la ley hace una separación cuando se trata de el presidente de la República, de los ministros de gobierno, de los ministros diplomáticos, del Contralor y la Subcontralora General de la República o magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El tribunal se concretará en dar cuenta a la Asamblea Legislativa del resultado de la investigación. Es decir, eleva un informe donde le comunica que el presidente, en este caso, para concretarnos ahí, ha cometido beligerancia política o ha cometido la expresión que ellos quieren, digamos, o que utiliza la Constitución, ha tenido parcialidad política, que es la palabra que debería usarse porque es la palabra que utiliza la Constitución. Entonces, en ese sentido, es muy claro que el trámite que está haciendo la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones es ficticio, es una invención de ella, porque la Asamblea Legislativa lo que debe hacer es tomar las investigaciones que hicieron los magistrados. Puede nombrar una comisión y cómo se organice la Asamblea Legislativa ya es un asunto propio de la Asamblea Legislativa, cómo decidan ellos operar. Pero que bajo ninguna condición está en juego el tema de la inmunidad presidencial, que ahí ni se presenta, porque lo que dice es, y las palabras son exactas, se concretará a dar cuenta. ¿Y qué es dar cuenta? Es indicar, pero no le dice que siga con otro procedimiento adicional. Entonces los diputados estaban contentísimos porque pensaban que iban a tener en sus manos de nuevo al presidente de la República para juzgar si había o no cometido beligerancia. En el Estatuto Orgánico de la Corte Suprema de Justicia se establecen los delitos sobre los que, digamos, se imputan las acciones del artículo 102 y en ningún momento se menciona el concepto de beligerancia o parcialidad política. No es un delito, no es un delito. Menos aún lo van a encontrar ustedes en el penal costarricense. Fundamentalmente, para que sea un delito, la pena debe ser sujeta y debe estar sujeta en un código que le permita a la Asamblea Legislativa establecer, digamos, las respectivas para que éste vaya entonces a la Corte Suprema de Justicia y mientras sea presidente sea juzgado
por la Sala Tercera. Mientras tanto y mientras termina el proceso, el presidente terminará su mandato y luego tendrá que enfrentar estas causas como ciudadano. Y entonces ya ahí el asunto es de otra naturaleza.